Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Nos cubrimos con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tus dones, danos la sabiduría que solamente viene de ti, por intercesión de la Santísima Virgen María. Ven, mamita María, acompañada de San Miguel Arcángel, San Rafael, San Gabriel. Señor, envía tu Espíritu Santo, que seas tú quien hable, Señor, y no yo. Hermanos míos, hoy vamos a hablar de algo muy hermoso. Dicen las Escrituras que todo árbol se conoce por su fruto, y este es el fruto más hermoso que ha dado la Iglesia Católica. Ningún protestante puede decir que ellos la hicieron, porque esta es hecha por la Iglesia Católica. Nos regaló las Sagradas Escrituras, que es la Biblia. Vamos a entender primero, estamos hablando de quién hizo la Biblia. Sabemos que es inspirada por Dios y escrita por santos de Dios, profetas, los apóstoles, pero estamos hablando de quién la hizo, de quién recopiló todos los escritos, las cartas, la que estaba en Roma, carta a los romanos. Vamos paso por paso. Vamos a entender este tema que se llama Descubriendo la Biblia, conociendo nuestra Biblia católica, el fruto que nos dio la Iglesia Católica y que usan los protestantes para atacar a la Iglesia, pero ellos usan una Biblia mutilada porque le quitaron 7 sagrados libros. Y esta es palabra de Dios, pero la Biblia fue hecha por la Iglesia Católica. Ningún protestante te puede decir que ellos la hicieron, no tienen nada que ver. Fueron santos católicos. Pero primero vamos a ver, estoy hablando de quién recopiló los sagrados textos, las cartas, porque estaban regadas por todos lados. Carta a los romanos en Roma. Hermanos, no se dejen engañar. Esta Biblia fue hecha por la Iglesia Católica, no por los protestantes. Ellos ni existían. Y aquí vamos a ver, hermanos míos, que fue la Iglesia Católica quien recopiló todas las cartas por mandato del Papa San Dámaso I en el año 382. Y aquí vamos a ver también con la historia, porque te dicen los hermanos separados que solamente la sola escritura, pero no es cierto, también la historia cuenta, hermanos míos. Y aquí vamos a ver, primeramente, para que reconozcas la Biblia católica tiene 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, que son 73 libros. Y dijo la Iglesia Católica, esto es palabra de Dios. Primeramente, hermanos míos, quiero aclarar algo, que estamos hablando de quién hizo la Biblia, que fue la Iglesia Católica. Ya sabemos que es inspirada por Dios y también escrita por hombres santos. Pero en este caso estamos hablando de quién hizo la Biblia, quién recopiló los libros, que fue por orden del Papa San Dámaso I, carta a los romanos, que estaba en Roma, carta a los filipenses, que estaba en Filipo, y así los demás libros que fueron recopilados por orden del Papa San Dámaso I en el año 382. Y vamos a ver cómo puedes identificarla, porque le quitaron 7 libros los protestantes, pero la Biblia católica tiene los 7 sagrados libros. Hermanos míos, ¿cómo identificar una Biblia católica?
Pues sabemos que la Biblia católica tiene los 7 sagrados libros que los protestantes le quitaron allá por el año 1825 al 26. Vamos a ver los libros que le quitaron, porque la mutilaron, hermanos míos. Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico, Primera y Segunda de Macabeos. Porque no les conviene lo que dice en esos sagrados libros. Entonces también se los arrancaron. ¿Por qué? Porque los judíos no cristianos hicieron otro canon que era el de Palestina, porque antes solamente existía el canon de Alejandría, el que usó nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, en Isaías. Entonces aquí vamos a ver los capítulos y versículos y también la historia. Vamos a ver si no son o no fueron católicos los que hicieron la Biblia. Como dicen ellos no tienen partícipe nada en estas escrituras. Hermanos míos, vamos a ver si no fue la Iglesia Católica quien hizo la Biblia, quien recopiló todas las cartas por orden del Papa San Dámaso I en el año 382. Ningún protestante existía en ese tiempo. Ellos no tienen ningún partícipe en las Sagradas Escrituras y aún así atacan a la Iglesia Católica. Hermanos míos, vamos a ver si no fue la Iglesia Católica quien recopiló todos los libros sagrados e hizo la Biblia. Estoy hablando de que hizo la Biblia, ¿ok? Fue inspirada por Dios y fue escrita por hombres inspirados por Dios. Pero el que hizo la Biblia fue la Iglesia Católica. Por eso estoy haciendo este tema, para que sepamos cómo reconocer una Biblia católica. Y también que sepamos que fue la Iglesia Católica quien la hizo. Y aún así los hermanos separados se atreven a decir que no es cierto. Y con ella misma atacan a la Iglesia. Pero ellos usan una Biblia mutilada. Porque como les dije, le faltan los 7 libros sagrados. Vamos a ver si no eran católicos los que recopilaron estos libros. Primeramente, el Papa San Dámaso I en el año 382. Y después, San Jerónimo la tradujo del griego al latín por mandato del Papa San Dámaso I, que fue la primera Biblia en latín, la Vulgata. El arzobispo de Canterbury, Stephen Langton, fue quien la dividió en capítulos y versículos y era católico. Johannes Gutenberg la imprimió por primera vez y también era católico. Entonces, hermanos míos, ¿cómo se atreven a decir los hermanos separados que no es cierto? Esto es palabra de Dios y este fruto es fruto de la Iglesia Católica. Y rechazan a la Iglesia Católica, pero no se deshacen de la Biblia. Que Dios tenga misericordia de ellos y de nosotros también, hermanos míos. Hermanos míos, no me puedo ir sin darles capítulos y versículos, porque dicen los hermanos separados que nomás la sola escritura, pero también la historia cuenta, va de la mano con las escrituras. Yo no sé por qué dijeron que los 7 libros que le quitaron no eran inspirados por Dios. Vamos a ver aquí si no es inspirada por Dios. Vamos a ver 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Entonces, hermanos míos, están equivocados porque le quitaron los 7 libros. No leyeron este pasaje de la Biblia
Hermanos míos, hay que orar por ellos también. Hermanos míos, aquí hay otra prueba de que la Iglesia Católica hizo la Biblia. Los concilios de Hipona, 393 después de Cristo, y Cartago, en el año 397 después de Cristo, fueron donde se dijo que también era palabra de Dios. Entonces, hermanos míos, como estos hermanos separados no tienen concilios, no tienen nada, pues atacan a la Iglesia Católica, porque así trabaja el enemigo. Entonces no te dejes engañar. Aprende a identificar la Biblia católica. Aquí también tiene dos palabras en latín. La primera es imprimatur, que quiere decir que se puede imprimir, hacer más copias. Y también dice nihil obstat, que no hay ningún obstáculo, que no hay nada que le impida imprimirla. Hermanos míos, siempre los hermanos separados buscan excusas y atacan a la Iglesia Católica. Hablan de 3 mujeres que según ellas hicieron la Biblia Católica, pero no es verdad. Ellos no saben nada. Estas 3 mujeres que ayudaron a San Jerónimo a terminar las escrituras de la Biblia en latín Vulgata, solamente le ayudaron financieramente, como cuando alguien te ayuda, que tú tienes una necesidad. No tiene nada de malo, pero fíjense, estas 3 mujeres se convirtieron al catolicismo, se hicieron católicas, no protestantes. Vamos a ver estos 2 herejes que se convirtieron en protestantes e hicieron la Biblia Reina Valera. Igual que el Martín Lutero, dividiendo a los hermanos, hablando de la Iglesia Católica, haciendo sus Biblias mal hechas, mutiladas. El primero es Cipriano de Valera. El segundo es Casiodoro de Reina. Por eso se llama Reina Valera. Pero cuando veas esa Biblia, deséchala, hermano mío. ¿Por qué? Porque esa es la que usan los protestantes para atacar a la Iglesia Católica, que está mutilada, tiene muchos errores, le faltan los 7 libros sagrados, pero antes sí los tenían. Pero como estos son mentirosos y dicen que no es cierto, pero hay pruebas de que estas Biblias tenían los 7 libros sagrados. Queridos hermanos, vamos a ver cómo estos protestantes pudieron pasarse este capítulo importantísimo que está al final en el Apocalipsis. Si les decimos, ¿podemos quitarle capítulos a la Biblia? Claro que van a decir que no. Entonces ellos le quitaron 7 libros y se olvidaron de este pasaje. Apocalipsis 22, 18 al 19. Yo por mi parte advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa descritos en este libro. Hermanos míos, ¿cómo pudieron quitarle esos 7 libros a la Biblia? Y se olvidaron de Apocalipsis 22, 18 al 19. Hermanos míos, ese es un pecado mortal. Hay que orar mucho a Dios para que tenga misericordia de nosotros, hermanos míos.
porque no se le debe quitar ni poner a las escrituras, como estos dos herejes que les mencioné, Martín Lutero, Calvino, todos los que le han quitado. ¿Por qué le quitaron sabiduría a las escrituras? Primeramente, los judíos no cristianos no querían que supieran que ellos mataron a Jesús. Y si dicen los hermanos separados que esos 7 libros no eran inspirados por Dios, ¿por qué aquí en sabiduría le quitaron este libro? Y aquí está la profecía de cómo iban a matar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Padre Toro siempre dice, aunque le quitaron sabiduría. Y aquí vamos a ver por qué le quitaron sabiduría. Y estos hermanos separados copiaron de ese canon que era el de Palestina, donde los judíos no cristianos le quitaron sabiduría y los otros 6 libros más. Vamos a ver esta profecía que habla de nuestro Señor Jesucristo. Sabiduría, capítulo 2, versículo 12 al 20. Pongan atención, hermanos. Hagamos la guerra al que nos reprende, porque violamos la ley. Nos recuerda cómo fuimos educados y nos echa en cara nuestra conducta. Pretende conocer a Dios y se proclama Hijo del Señor. No hace más que contradecir nuestras ideas y su sola presencia nos cae pesada. Lleva una vida distinta a la de todos y es rara su conducta. Nos considera unos degenerados. Creería mancharse si actuara como nosotros. Habla de una felicidad para los justos al final y se vanagloria de tener a Dios por Padre. Veamos pues si lo que dice es verdad y hagamos la prueba. ¿Cómo se librará? Si el justo es hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de sus adversarios. Sometámoslo a humillaciones y a torturas. Veamos cómo las acepta. Probemos su paciencia. Luego condenémoslo a una muerte infame, pues según él, alguien intervendrá. Hermanos míos, díganme si no es cierto que está hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué dicen los protestantes, igual que los judíos no cristianos, que no son inspirados por Dios? Entonces, ¿cómo sabían cómo iban a matar a nuestro Señor Jesucristo? Vamos a terminar este tema de identificando la Biblia católica. Hermano mío, no te dejes engañar. Siempre que veas un hermano protestante, háblale de estas escrituras y pregúntale, ¿quién hizo la Biblia? Y si dice que no, que fue Dios, dile a tu pastor que te diga que fue la Iglesia Católica. Díganle, hermanos míos, y verán cómo ustedes también están haciendo un bien a estos hermanos para que sepan la verdad. Ya sabemos que la Iglesia Católica hizo la Biblia y aquí vamos a ver este último versículo, el más hermoso, vamos a decir, de este libro y que sí es inspirado por Dios. Vamos a ver Efesios 6, 17. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Así dijo la Iglesia Católica, esto es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella nos dio la Biblia católica, hermanos míos. No la Reina Valera, no la del cántaro, no la del oso. Todas esas son protestantes. Entonces ya sabes cómo identificarla. Le faltan
7 libros sagrados a la de los protestantes y la católica sí los tiene. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermanos míos. No te dejes engañar. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo y la Santísima Virgen me los cuide.